siempre, me da muchísimo gusto saludarlos aquí en Asterisco, una producción de Canal 22 y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Johann Wolfgang von Goethe nació en Frankfurt, Alemania, hace 250 años. Poeta, novelista, dramaturgo y científico, Goethe fue considerado por Nietzsche como el gran acontecimiento del siglo XIX y, sin duda, es uno de los grandes clásicos de la literatura mundial. Al dedicarle a Goethe nuestro programa de hoy, en Asterisco nos sumamos a los homenajes que se le rinden a este excepcional personaje, para muchos el último de los grandes genios universales. Se une a nuestro propósito José María Pérez Gay, notable conocedor de Goethe y de la cultura alemana. Con él platicaremos aquí en el estudio. Javier Aranda Luna ofrece por su parte una semblanza de la vida de Goethe y Alberto Cue comenta la novela Las afinidades selectivas. Ernesto de la Peña nos habla del mito fáustico y también en el programa les hablaremos de la relación de Goethe con la música. En este programa también nos acercaremos a la raíz poética de la palabra de Goethe, que para él mismo es el fondo de la propia vida. Acompáñenos pues en nuestro breve recuento de la vida, obra e influencia de un hombre sabio, de un hombre que vivió convencido de que el mundo era más genial que su genio. Comenzamos. Momentos antes de morir, Goethe estuvo mirando en el microscopio un puñado de tierra para analizar sus elementos. De igual forma, examinó con lupa un manuscrito antiguo, pues todo eso y más estaba dentro de sus afanes y curiosidad. A lo largo de su prolongada vida fue hombre de ciencia, poeta, novelista, pintor, escultor y hasta arquitecto. Pero fundamentalmente, como diría él mismo, fue un hombre capaz de comportarse socráticamente en todos los trances de la vida. Javier Aranda Luna preparó para todos ustedes una semblanza de Goethe. El mayor monumento poético de los tiempos modernos, según Menéndez y Pelayo, nació en la taberna de Auerbach, en Leipzig. Goethe empezó a meditar sobre la que sería su más importante obra gracias a unas pinturas de las paredes de esa taberna que mostraban al doctor Fausto atravesando los cielos. Poco después, un teatro de marionetas de su natal Frankfurt, que representaba la misma leyenda del siglo XVI, le confirmó su proyecto. Sin Fausto, la literatura alemana sería otra, y otro el destino de la literatura universal. Los poco más de 11.000 versos que constituyen el Fausto fueron escritos por el poeta a lo largo de 60 años. Lo inició cuando tenía 27 años y solo lo abandonó un mes antes de su muerte. Fausto no fue un generoso capricho de la inspiración, sino producto del constante trabajo. Quizá en eso radique la modernidad de Goethe. La poesía, para él, siempre fue relación de lo vivido. Inclusive la Margarita de su Fausto fue inspirada por una mujer de carne y hueso. Goethe fue aficionado a la geología, la botánica, la filosofía, la política y las mujeres. Todo ello se encuentra en el drama de Fausto escrito, en parte, bajo la influencia de la versificación griega. Mundos, formas, símbolos, ideas, más que explicar la vida, la muestran. Por eso su autor dijo que el tema de ese largo poema era inconmensurable y vanos los esfuerzos para comprenderlo en su totalidad. Goethe creía que en la vida todo era como lo imaginábamos y todo nuevo. Lo mismo se puede decir de su obra. Todos los días somos, sin saberlo, el doctor Fausto y Margarita. Todos, inevitablemente, un perro de aguas o Mefistófeles. Por eso en el transcurso de una hora podemos habitar el cielo incorpóreo y el pesado infierno, lugares que son como muchas veces imaginamos y siempre diferentes. Inspirado al parecer por Johann Faust, universitario que se ganó la vida con la enseñanza, los conjuros, la buenaventura y los viajes de ciudad en ciudad, el mito fáustico se convirtió en el siglo XVI en protagonista de cuentos populares y aventuras sorprendentes. Desde entonces, el pacto de Fausto con el diablo entró para siempre en la cultura occidental.
Ernesto de la Peña, quien de esto como de muchas otras cosas sabe mucho, nos ofrece más detalles. Abundan las alusiones cotidianas al mito fáustico. ¿Pero qué significa? ¿Cuál es el trasfondo y cuáles son las diferentes lecturas que puede tener? El maestro Ernesto de la Peña indaga en este mito y explica los recursos con los que el autor alemán abordó este personaje. Cuando se inicia aproximadamente el siglo XIII en Alemania, es la leyenda un poco alquímica, un poco mágica de un individuo que busca la eterna juventud y que para lograrlo entrega su alma al diablo. Esta es la historia banal, por así decirlo. Tiene muchas ramificaciones, hay muchas obras acerca de Fausto, pero creo que las dos importantes son la de Christopher Marlowe y la de Goethe, desde luego. En Marlowe tenemos una tragedia que sigue la línea de lo que acabo de decir hasta sus últimas consecuencias y es, creo, extraordinario. Pero lo grande del Fausto de Goethe es decir que él amplía la leyenda. No solo se trata del individuo que trata con todos los medios a su alcance de recuperar su juventud. Se trata de muchas cosas más. El primer Fausto, luego trataré de decir lo que es el segundo Fausto a mi juicio. En el primer Fausto es el planteamiento: vende su alma al diablo, que es Mefistófeles, y él le consigue una muchacha muy joven y finalmente acaba en una tragedia que no deja de ser una tragedia humana. Es decir, se entrega a él, tiene un hijo, lo mata y acaba condenada. Claro, generalmente las personas leen el primero, que es completo en sí mismo, se puede terminar ahí la lectura, y el segundo es de más difícil lectura que el primero, porque se trata de una obra, como estoy diciendo, que hace llamado a muchos conocimientos, a muchas teorías e hipótesis, principalmente tomadas del mundo clásico. Pero también hay que acotar que en la primera parte, Goethe, y eso se puede ver en su biblioteca en Frankfurt, tenía un conocimiento muy detenido y muy pormenorizado de las ciencias ocultas. Sabía muy bien cábala, sabía muy bien magia, sabía muy bien alquimia, todas estas cosas, y todo ese conocimiento lo utiliza directamente en el primer Fausto. Pero el segundo Fausto, que esa es la parte, creo yo, más importante y más genial de la obra de Goethe, es la relación de Fausto con todo, es decir, el hombre universal. El hombre universal no solo por el conocimiento, sino por la experiencia. Precisamente por eso aparece Helena de Troya, que es el emblema de la belleza absoluta, no solo de la belleza absoluta, sino de lo cósmico en cierto sentido. Las madres, que son también como las raíces del mundo, y una serie de símbolos, y el acudir de parte del autor a todos los vericuetos de la religión, de la filosofía, de las creencias, de las esperanzas de los hombres de muchas latitudes. Bien sabemos que Goethe ha sido de los hombres más universales y más cultos que ha habido en la cultura europea y en general. Entonces echó mano de todos sus recursos, que eran increíblemente grandes, y nos plantea entonces eso, la relación, la posibilidad de que el hombre sea el hombre absoluto, el hombre universal, el hombre que puede y debe incluso tener relación precisamente con lo absoluto, con las formas eternas, con un universo que podría definirse como platónico más o menos, y creo que ese es el gran mensaje, por llamarlo con esa chocante palabra, que encontramos en el segundo Fausto. Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a José María Pérez Gay. Todos ustedes saben que es el director de Canal 22, pero también es un hombre de letras, es traductor, ha sido diplomático y vivió en Alemania unos 15 años. Esto te acercó seguramente de una manera muy especial en tu vida a la literatura alemana, y hoy nos ocupa Goethe. ¿Cuál es, José María, la importancia, la actualidad y vigencia del pensamiento de Goethe como hombre hoy en día? Bueno, hoy, que este año que se celebran los 250 años de su nacimiento, creo que la vigencia de Goethe, por lo menos en América Latina, es casi nula. Es decir, yo creo que Goethe es uno de los autores más citados y menos leídos, no solamente en el mundo español, sino también en el mundo de las lenguas romances.
Quizás no es el caso de Italia ni el caso de Francia, mucho menos en el caso de Inglaterra y de los Estados Unidos, en donde el idioma inglés, por su parecido con el alemán, ofrece las mejores oportunidades para ser traducido, para tener una traducción lo más fiel posible al original. Las lenguas romances han tenido en la historia de las traducciones de este autor bajas, caídas, cumbres también altas en las traducciones. En ruso, por ejemplo, Boris Pasternak tradujo el Fausto I y el Fausto II. Y según dicen quienes saben, la traducción de Pasternak al ruso es una de las mejores que se han hecho. ¿Por qué me refiero al caso de España y América Latina? La historia de la recepción de la obra de Goethe es muy triste en España. En España entra en el siglo XIX con una especie de halo negativo. ¿Por qué? Porque los escritores españoles del siglo XIX eran unos partidarios apasionados de Heine y de otro grupo de escritores y políticos románticos, hoy menos citados que Heine. Pero Heine era un decidido anti-goetheano. Y de este modo, las traducciones desde el siglo XIX al español de Goethe estuvieron marcadas por esta especie de indiferencia o sospecha ante su obra, cosa que suena absurdo. Pero para volver a lo que había dicho antes, es uno de los autores más citados y menos leídos. Ahora, si uno abre las traducciones de Goethe al español, sin desde luego saber alemán, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué es tan genial? Sí. ¿A qué tipo de traducciones me refiero? Mi interés no es denostar a nadie, pero las traducciones de Rafael Cancino Sassens, que tradujo casi la obra completa de Goethe, son por lo general muy malas. Es decir, son traducciones que no tienen a veces nada que ver con el original, o están tan llenas de españolismos, de modismos de la época, que uno de veras vuelve a preguntarse, ¿y este es el gran genio de la literatura universal? ¿Este es el señor que está a la altura de Dante o a la altura de cualquier escritor francés? ¿Y qué revisión van a hacer precisamente de Goethe como escritor, como poeta, como filósofo, humanista, hombre de ciencias, en el coloquio que se va a llevar a cabo? El Instituto Goethe ha organizado ahora un coloquio en el Centro Nacional de las Artes a finales de octubre, con una serie de personas que nos van a hablar sobre los distintos sectores, los distintos intereses de la obra de Goethe. Estará el doctor Roberto Kretschmer, por ejemplo, que es un médico muy reconocido, pero aparte de eso un científico muy connotado. Nos va a hablar, por ejemplo, de lo que fue la teoría de la ciencia de Goethe en el siglo XVIII. Su teoría de los colores, que es algo que nadie ha leído, supongo, ¿no? La teoría de los colores de Goethe, aparte de haber sido un error histórico y científico, porque Goethe le dio por polemizar con Newton y negar cosas que Newton había puesto sobre la mesa. Kretschmer nos hablará de eso. Estará Carlos Monsiváis, que nos va a hablar de un concepto, una de las ideas más interesantes de lo que tú llamas el pensamiento de Goethe, y seguramente es el de la literatura universal. Goethe es uno de los primeros, si no el primero, que abogó por la existencia de una literatura universal. Es decir, él sacó a la literatura alemana de su jaula provinciana y quiso llevarla, y creo que lo logró, a la literatura alemana, al espacio en donde podía tutearse, por así decirlo, o ser par de las mejores literaturas, de lo que él pensaba que era la mejor literatura, la inglesa, Shakespeare, los franceses, los italianos. Lo importante no son las anécdotas de los escritores que tienen que ver entre sí, o las historias, sino la idea de la literatura universal como algo que supera las literaturas nacionales. En ese sentido, Goethe es muy poco alemán. Es muy poco provinciano, con esto quiero decir, y es una persona, es un escritor del siglo XVIII que veía que en el juego de las literaturas universales estaba quizá el destino de la literatura como tal. Tú que hablas de Alemania, ¿cuál es la importancia en la conciencia nacional alemana de Goethe como político, como hombre también de economía? Bueno, Goethe es en Alemania, ahora en el 250 aniversario, yo acabo de estar en la ciudad de Weimar, uno se da cuenta de que es una especie de conciencia nacional alemana. Si tú le sumas a esto el hecho de que la reunificación alemana ha puesto
al descubierto la otra parte de la Alemania, en donde por cierto se encontraba Weimar, la ciudad donde él vivió y donde vivió casi toda su vida, uno encuentra que esta conciencia nacional alemana está compuesta sobre todo por una vertiente, y eso no se puede negar. Goethe es la conciencia europea de Alemania, y esto le da una vigencia, yo diría, definitiva. ¿Qué quiero decir con la conciencia europea de Alemania? Si bien los alemanes siempre se opusieron por las dos guerras mundiales de este siglo y por su mismo pasado, estoy pensando en el siglo XIX y en el siglo XVIII, por las dificultades que tuvieron muchas veces para articular lo que es su identidad nacional. Dicho sea entre paréntesis, Alemania llegó a ser una nación, es una nación tardía en el concierto europeo. Bismarck logró su unidad hacia 1870, pero ¿qué era antes esto que denominamos Alemania? Pues era un conglomerado, un mosaico caótico de arzobispados, principados, ciudades independientes, ciudades hanseáticas, comerciales. Este conglomerado, que había nacido en el idioma gracias a la traducción de la Biblia hecha por Lutero, toma una conciencia nacional en 1870. Pero sin duda, un siglo antes fue Goethe el que definió su conciencia europea. O somos europeos los alemanes, o corremos el peligro de desaparecer. En Goethe vemos como ciertas dualidades, ¿no? La relación entre lo pagano y lo cristiano, entre precisamente el creyente y el cínico también. Hay también esa relación entre Occidente y Oriente también. ¿Cuál es? Y entre el romántico y luego el rococó y el hombre clásico, ¿no? Toda esta gran riqueza de Goethe hoy en día, ¿qué representa, digámoslo así, para también esta literatura? Bueno, antes habría que decir, Mercedes, una cosa. Goethe fue un escritor que agotó todos los géneros. No hubo un solo género que él no intentara, que no agotara a fondo. Es un gran aforista, es un enorme dramaturgo, es un muy buen novelista, es un prosista de diario y de, bueno, un prosista que tanto en su diario íntimo como en la crónica que va haciendo de los sucesos es a veces insuperable, pero por encima de todo esto es un gran poeta. Es decir, si la vigencia, si alguna, la vigencia de Johann Wolfgang von Goethe no es otra sino la de un gran poeta, uno de los grandes poetas de la historia de la literatura, creo yo. Quiero volver a lo que dije al principio, sí, muy bien, le damos carta de entrada seguramente a la grandeza poética de Goethe, pero en español no la tenemos. No la tenemos ni siquiera reflejada en las traducciones que se han hecho hasta 1970, porque suena hueco. Es un Goethe que no se conoce. José Emilio Pacheco, que sin duda es uno de los grandes conocedores, no solo de la literatura, sino del pensamiento de Goethe también, escribió un poema de 3 líneas, creo que está en su libro Irás y no volverás, que resume para mí toda la historia de la desgracia de las traducciones de Goethe, lo que nos impide leerlo. José Emilio pone Goethe, Gedichte. Gedichte en alemán quiere decir poemas. Y dice José Emilio, orbes de música verbal silenciadas por mi ignorancia del idioma. Es fuerte porque no entras si no tienes la suerte de conocer el idioma alemán, no entras a esa música que convierte a Goethe en uno de los grandes poetas de Occidente. ¿Cuál sería, pues, la importancia de releer o leer por primera vez a Goethe y de qué manera nos puede servir como invitación este coloquio que está por celebrarse? Bueno, yo creo que, desde luego, cualquier lectura que se haga de las afinidades selectivas o del Fausto en español te va a deparar un gran placer. Es un gran escritor y sobre todo la primera parte del Fausto sigue siendo una obra actual, vigente. El drama del hombre que empeña y vende el alma al diablo, pues es un mito ya eterno, si se puede decir así. Y las afinidades selectivas, porque en esta novela Goethe plantea la imposibilidad y la necesidad del matrimonio y convierte al matrimonio occidental en otra especie de mito que le depara al lector incógnitas inimaginables. Creo que es una de sus grandes novelas. Yo creo que si me pones en el papel del preceptor literario, yo diría las afinidades selectivas de Goethe y el Fausto. La primera parte, porque la segunda parte
insisto, en la segunda parte tiene lugar no se sabe dónde. Goethe termina el Fausto, la primera parte del Fausto temprano, hacia 1800, que habrá sido 12, 13, y de ahí en adelante hasta 1832 escribe su segunda parte que poco tiene que ver con la primera. Yo creo que, bueno, la posibilidad mismo del coloquio establece, le da al lector y al público que asista también la posibilidad de ver que no solo el científico, no solo el poeta, no solo el gran dramaturgo, no solo el novelista, no solo el escritor de una autobiografía, lo convierten en algo así como uno de los grandes escritores, desde luego, de la literatura occidental, ¿no? Pese al fracaso de las traducciones, pese a todas las monerías que uno puede decir en contra. 26 y 27 de octubre, Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias. Los invito a que sigan con nosotros, también a ti, porque tenemos mucho más en Asterisco. Gracias. Afirma Rafael Casinos Asens que Afinidades Selectivas es una novela llena de encanto por el escenario rococó en que se desarrolla y la pasión que en ese amable paisaje se desliza con paso de minué hacia la tragedia sin sangre. Al publicar esta obra, Goethe tuvo un segundo acercamiento a la fama y su nombre se convirtió en una frase popular. Alberto Cue nos ofrece su punto de vista en torno a las afinidades selectivas. Die Wahlverwandtschaften, o las afinidades selectivas, desconcertante obra maestra, donde Goethe no crea, sino que se desarrolla en lo creado, donde el matrimonio, tomado en su decadencia, ya desde entonces, mostrando no su inmoralidad, sino su nulidad, contra lo que suele pensarse, no es su centro narrativo, sino tan solo su recurso novela, hecha de oscuridades y luminosidades, de claroscuros, de quietud enigmática que lleva a la destrucción, llevó a decir a su autor, a modo de balance: uno puede sentirse lo suficientemente contento cuando, en estos tiempos convulsos, puede huirse a la profundidad de las pasiones tranquilas. Atmósfera lunar y secreta la del personaje Otilia, un cuerpo vivo, un mundo sumido en la ambigüedad donde, de acuerdo con las leyes morales de una sociedad, la burguesa, la pasión amorosa pierde todos sus derechos cuando intenta pactar con el mundo social que ofrece como prendas la seguridad y la riqueza. Las afinidades selectivas, con su carga de incomprensión, de rechazo o de falsas alabanzas, es una novela secretamente decisiva para el mundo por venir. Cuando una dama le reclamara a Goethe que la suya era realmente una obra inmoral que jamás podría recomendar a otra dama, él le respondió: lo lamento mucho, señora, y sin embargo, es el mejor de mis libros. Fue publicada después del matrimonio de Goethe con Christiane Vulpius en 1809, luego de casi 3 décadas de relación interdicta. Escrita al mismo tiempo que su famoso ensayo, Teoría de los colores, la primera idea de su novela, dice en sus diarios, ocupaba mi espíritu desde hacía ya mucho tiempo. Y agrega: nadie dejará de ver en esa novela una herida de honda pasión que teme sanar y cerrarse, un corazón que teme ser feliz. Imagen fulminante o palabra clarificadora, las afinidades selectivas surge también como una suerte de conjuro, como un retrato mágico de la vida vivida, la propia, tan llena de terrores y tabús ante el misterio de las cosas, ante el misterio de la vida y de la muerte. La
Fura del Baus, grupo teatral de entusiastas de la acción y adversarios de los parlamentos soporíferos, crearon un espectáculo sobre textos de Goethe y Fernando Pessoa en torno a Fausto. Recientemente se presentaron en México y Patricia Vega nos tiene los detalles. El diablo se defenderá a sí mismo. No, no lo permitiré. No hace mucho, en 2 escenarios teatrales de la Ciudad de México, se presentaron un par de inquietantes elaboraciones contemporáneas del mito fáustico. La primera de ellas corrió a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección del talentoso Martín Acosta, quien encontró en el Fausto del dramaturgo neoyorquino John Jesurun una visión urbana y desquiciada de un final de milenio, como un estado de inminente destrucción en la que la humanidad en su conjunto ha vendido su alma al diablo a cambio de la comodidad, el confort y el conocimiento, así como de las múltiples posibilidades que ofrece la tecnología. La pregunta que flota en el teatro es, ¿habrá valido la pena el trueque? ¿En tu minúsculo cerebro? Un poco Martín nos hizo dejar atrás la actoralidad, ¿no? Para que estuviera de relieve la idea, pues. En primer plano la palabra, la idea. Entonces, economía en toda esta actoralidad, que es que, pues el cuerpo, todos los recursos que uno como actor tiene, la voz, ese tipo de cosas, ¿no? Un poco atrás. Creo que es una de las características del teatro de Martín, ¿no? Poca, nada más la suficiente actoralidad, ¿no? Y mucha idea, que es lo que debe ser el teatro, ¿no? El otro espectáculo teatral que queremos destacar, el Fausto versión 3.0 a cargo del grupo catalán La Fura dels Baus, que después de 12 años de ausencia volvió a nuestro país para presentar un teatro digital donde Fausto aparece como un hombre moderno que usa computadora y navega por internet. Lo cierto es que el Fausto versión 3.0 dividió opiniones. Mientras algunos refrendaron su admiración al grupo, otros no se dejaron apantallar por los catalanes, prefiriendo al Fausto de John Jesurun y Martín Acosta, que sin tanta parafernalia resultó ser más audaz en el manejo del lenguaje teatral. El amor no existía entonces. Yo tuve que inventarlo y entonces pagué el precio, y entonces una vez que me tiró fuera yo tuve que inventarle a él un lugar para ponerme. Pero no existía nada entonces. Solo el amor a Dios y el amor de Dios, pero no se llamaba amor. Estamos ante un montaje multimedia diferente a la dramaturgia común, en el que Jesurun propone un ejercicio lingüístico sumamente sofisticado para referirse a un mundo virtual que posiblemente solo existe en nuestra cabeza. Ha pasado demasiado tiempo para recordarlo. Ahorita que mencionaste esto de ratona y fresa, es un ejemplo perfecto de cómo Jesurun, que bueno, es un poco difícil de pronunciar el nombre, juega con, digamos que un nuevo sistema de relaciones que todavía no acabamos de asimilar, dictaminado por Internet. Él ya está estableciendo un medio de comunicación que es el de los chat rooms. Estos, digamos, si se traduce en español, que podría ser salas de conversación, ¿no? O cuartos de conversación más bien, en donde pues entras a platicar con seres de 1000 partes y que por lo tanto el diálogo es totalmente desordenado y le contestas a la primera persona después de la 10ª ocasión, es decir, de tu 10ª intervención en el chat room, en este cuarto, y por lo tanto estás haciendo asociaciones que se quedaron un poco perdidas en el espacio, pero que por tu memoria las repescas y entonces ya sabe aquel otro que ese fue el que dijo una cosa y que por lo tanto para él es la respuesta, y eso es lo que sucede en esta obra a nivel del lenguaje. Se puede quedar con el cielo, pero la tierra es mía. Una de las mayores transgresiones de la obra radica en el hecho de que Mefistófeles es representado por una mujer, la actriz Laura Almela.
Es una ella que al hablar es un él, como un vehículo para presentar a un personaje entrañable que puede transfigurarse de un momento a otro de un ser frágil en otro frío, calculador y frívolo. Tu descorazonado corazón se estremecerá, tus labios se trepidarán. Continuamos con nuestra charla con el doctor José María Pérez Gay. Estábamos hablando de toda la época también de Goethe y sus contemporáneos. Se le sitúa como el gran romántico, también es un autor clásico. Háblanos un poco de todos estos periodos que él toca y de su relación y amistad con Schiller, que también fue colaborador. Yo creo que Goethe fue todo eso. Goethe está al principio del rococó, está al principio del barroco. El rococó pasa... es uno de los grandes voceros del romanticismo y de un movimiento que se llamó Sturm und Drang. Es decir, tormenta y empuje o ímpetu. De la tormenta y el ímpetu es una buena traducción. Del ímpetu y la tormenta. En el ímpetu y la tormenta del romanticismo pasa a todos estos periodos que los historiadores de la literatura han etiquetado como barroco y rococó. Para él no existió eso, para él existieron una serie de posibilidades de expresión. Cuando Goethe está en Weimar, la burocracia del príncipe Karl August y de la ciudad de Weimar y su vida política lo van sumiendo en una especie de, y eso no creo exagerar, en una especie de diletantismo y de escepticismo frente a la misma literatura. Y ahí es, por mitificada que esta haya sido y por inventada, ahí es donde la relación con Friedrich Schiller juega un papel fundamental. Es decir, la amistad entre Goethe y Schiller puede ser un mito, pero también es una realidad. Si alguien vino a darle a Goethe hacia principios del siglo XVIII la fuerza otra vez y la fe en la literatura, como un modo de vida, como un modo de compromiso, como un modo de arriesgar la capacidad expresiva y la capacidad vital del individuo, fue Friedrich Schiller. Y eran tan amigos como se decía, se dice Fueron muy amigos. Que Goethe sufrió mucho cuando Schiller muere. Eso fue una pérdida. El duelo que Goethe tiene que llevar a cabo cuando Schiller muere, él lo lleva a vivir a Weimar. Hoy en Weimar la casa de Schiller es una casa que está ahí. Y se detiene como un monumento, uno más de los monumentos que hay en Weimar. ¿Qué le vino a traer Schiller? La pregunta es así obligatoria. Bueno, te repito, la fe en la literatura que era tan difícil para Goethe, después de haber escrito ya 4 o 5 obras señeras en la literatura alemana. En Goethe la vida, y eso es lo más interesante, creo yo, la vida se convierte en literatura y la literatura se convierte en vida. ¿Y la música, José María? ¿Cuál es la presencia o no de la música en la obra literaria? Bueno, yo creo que Goethe era una persona antimusical. No sé lo que diga mi amigo Sergio Vela o mi amigo Roberto Kretschmer, que van a tomar parte en el coloquio al respecto. Yo estoy convencido de que Goethe, la única música que escuchaba era la de sus poemas. No sé qué músico le propuso ponerle música a sus poemas y no sé si sea cierto o Eckermann mienta cuando le dijo, para música, la de mis textos. Es decir, no necesito de apoyaturas ni de muletas para que mis textos vivan en ese sentido. Porque en el 19 era muy común que cierto tipo de poemas se convirtieran en canciones. Eso era un lugar común en el 18 y en el 19 y él siempre, creo yo, se opuso. No conozco una buena musicalización de un poema de Goethe, precisamente porque la música misma está ahí, como él diría, ¿no? Y Goethe, el burgués, el hombre que también tiene relación y ve tantas cosas históricas en la época que él vivió, pero por citar esto de la Revolución Francesa, hablemos un poco de él nace en una familia acomodada, tiene una vida siempre... Pero siempre fue un burgués, ¿no? Él se lleva con aristócratas, admira a los aristócratas por un lado, sus relaciones son las de la aristocracia de la época, pero siempre tuvo una sensibilidad, un ojo y una increíble capacidad de detectar dónde estaba el corazón literario de lo popular.
Goethe nunca se apartó de lo que hoy llamaríamos con un nombre, con una etiqueta que quizás no nos diga nada, la cultura popular. Fausto es un producto de la cultura popular. Es decir, la leyenda de Fausto inglesa y después la obra de títeres que se ponía, como te dije antes, en todas las partes de Alemania a finales del 17, 18, pues es una parte de la cultura popular que él rescata. A este respecto, la Revolución Francesa vino a conmoverlo. No es solamente un punto literario. Él se dio cuenta que los afanes, los ideales, la lucha de los franceses, el derrocamiento de la aristocracia, era una parte también no solo de su vida, sino de la futura historia de Alemania. Él se da cuenta que los apóstolos de la libertad francesa, de la libertad de la Revolución Francesa, encerraban en sí grandes tiranos. Eso es una de las instituciones más claras que Goethe tuvo a comienzos del 19, que toda revolución implicaba, hoy es un lugar común decirlo, pero no al principio del 19. En alguna parte de los epigramas vuelve a decirlo, y en otro texto se llama Senien, él dice, toda revolución lleva en sí la tiranía, y por redentora que sea, termina siempre devorando a sus hijos. Y ahí recurre al mito griego, ¿no? La revolución devora a sus mismos hijos. Tú hablas de otra especie de libertad, pero ¿qué tanta libertad le da el amor? Goethe, enamoradizo, hay mujeres muy importantes que forman parte vital en su vida. Yo creo que las mujeres son ese otro, si me permites decirlo así, esa otredad que siempre estuvo ahí presente. Yo creo que uno de los grandes conocedores del alma femenina, dicho por un hombre, uno de los grandes conocedores del alma femenina en el 18 es Goethe. Bueno, tú puedes decir, Werther es un hombre, sí, pero Charlotte, que es el objeto y el sujeto de las desgracias de Werther, es una mujer pintada desde dentro como pocas, quizás Manzoni en Los novios. En los textos de la literatura de esa época, Charlotte es una mujer perfectamente bien trazada en sus posibilidades dramáticas, pero también en su vida. Y súmale, todos los personajes femeninos que van apareciendo en su vida y en la literatura tienen que ver con la mujer. Hasta el final, el famoso final del Fausto en la segunda parte. Lo eterno femenino nos atrae hacia adelante. Hay encuentros y desencuentros. Todos. Todo el tiempo. Y algunos tan literarios que a Thomas Mann, por ejemplo, le obligó, casi lo llevó a escribir una novela que se llama Charlotte en Weimar, que es la situación que Thomas Mann imagina cuando Charlotte llega 20 o 25 años después, la heroína de Werther, a ver al viejo poeta convertido en el secretario de Estado de Weimar, y el encuentro 25 años después de los amantes ya cansados y con toda una vida detrás. Precisamente ese enamoramiento perpetuo, interminable, porque se enamora muy mayor ya de una jovencita. Uno de los grandes poemas. ¿Eso cómo influye para la grandeza de la obra de Goethe? Mira, uno de los grandes poemas de Goethe, quizás uno, pero de veras estoy hablando de uno de los grandes poemas de la literatura alemana, que es la Elegía de Marienbad. Es la de un hombre de 70 años, escrita para una mujer que no tiene más de 20. Pero si tú lees la Elegía de Marienbad, te das cuenta que ese poema es el gran poema amoroso, uno de los grandes poemas amorosos de la historia de la literatura alemana, quizás solo Rilke en algunos momentos. Y es un hombre de 70 años, que repito, para el 19 era como si tuviera 90. Claro. Pues José María, muchas gracias por todos estos comentarios tan enriquecedores sobre la obra de Goethe, por haber estado con nosotros. Y yo los invito a que sigan, porque vamos a hacer una pausa y volvemos. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und 1000 Stimmen aus dem Gesträuch und und bald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort, und nach dem Takte regnet und nach dem Maß bewegt. La música acompañó a Goethe a lo largo de su vida. En sus épocas de crisis era una necesidad y en el trabajo un estímulo fundamental. Solía decir
que siempre podía trabajar mejor cuando escuchaba música. Como dato fundamental sobre este asunto, les comento que durante el siglo XIX y el siglo XX, que está por concluir, ha sido el poeta que inspiró a mayor número de compositores. Vamos a ver ahora el siguiente reportaje sobre la relación de Goethe y la música. A partir de la musicalidad propia de la poesía y prosa de Goethe, muchos autores de las más diversas épocas, incluso de este siglo, han acudido a sus textos para componer óperas, oberturas, ballets, sinfonías, edificaciones sinfónico-corales, oratorios y música incidental. Al margen de los libretos de ópera compuestos por el propio Goethe, quien desde muy joven mostró una inclinación por el género operístico, el personaje de Fausto es el que sin duda tuvo un mayor impacto entre los compositores más importantes de ópera. De acuerdo con la revista Scherzo, en 1910, ya se tenían registradas más de 30 óperas sobre el drama goetheano. Las óperas más conocidas y representadas son las de Berlioz, Gounod, Voito y Busson. En opinión del especialista Arturo Reverter, la más célebre de todas las óperas fáusticas es el Faust de Gounod, que se estrenó en París en marzo de 1859 como ópera cómica con diálogos. Es en su versión posterior con recitativos y ballet, a la Grande Opéra, como es conocida y apreciada en su lirismo romántico algo dulzón. Al compositor Gounod, aparte de la concepción melódica, hay que reconocerle el buen uso de los pasajes más líricos y poéticos, y de forma muy fiel al original goetheano. En el capítulo sinfónico coral existen 3 partituras fundamentales. Escenas sobre el Fausto de Goethe de Schumann, obra compuesta entre 1844 y 1853, cargada de un gran romanticismo. La Sinfonía Fausto, compuesta por Franz Liszt y estrenada en Weimar en 1857, y el segundo movimiento de la Sinfonía número 8 de Los 1000 de Mahler. Sin duda, nos dice Reverter, el gran aliado de la poesía de Goethe fue el músico austriaco Franz Schubert. Por su parte, Schumann escribió sobre los textos de Goethe unas 20 canciones y algunos dúos y cuartetos. Goethe, han dicho sus críticos, no hizo una poesía intelectualista. Él necesitaba ver el objeto para emocionarse y sentirse poeta. Al respecto, el propio Goethe afirmó: todos mis poemas son poesías de circunstancias, se inspiran en la realidad y sobre ellas se fundan y reposan. Yo no sé hacer poemas de esos que se cogen en el aire. Les ofrecemos ahora un acercamiento a la poesía de Goethe. Los poemas son como vitrales, rimó Goethe en unos versos parabólicos. De fuera se ven como pardos y sombríos,
Pero si entras en la iglesia, se iluminan de colores e historias. Empiezan a vibrar y vibras con ellos. Goethe es también el príncipe de los poetas de la literatura alemana. Dijo Alfonso Reyes, siempre para abordar a Goethe hay que ensanchar la cabeza. Es cierto, pues Goethe como poeta es casi inabarcable, un Orfeo totalmente asombroso, un espíritu independiente domado tan solo por su propia voluntad de disciplina en beneficio de su obra. Fue la vida de Goethe una vida privilegiada sin duda, sin embargo una vida atormentada, convulsionada por repetidas pubertades, que lo llevaron varias veces al borde de su existencia. En su poema Sagrada Nostalgia, habla del eterno ciclo de morir y renacer, que es la esencia de todas las formas de vida. Cual mariposa se siente atraído por la llama de la vela en la que se quema, para renacer de sus cenizas. La llama son las mujeres. El renacimiento lo logra gracias al don de la palabra. También con humor describe su remedio casero. Todo lo que me alegraba o me torturaba, o de alguna manera me llamaba la atención a lo largo de mi vida, he venido transformándolo en una imagen, en un poema, para volver a la serenidad y llegar a un buen término conmigo mismo. Es así que leyendo su poesía encontramos a un Goethe celeste y otro muy terrestre, uno rebelde y otro moderado, uno popular y otro refinado, uno demoníaco y otro sublime, y muchos enamorados de los amores más variados, de suerte que es posible encontrar reflejos de todos los estados de ánimo. Los poemas de Goethe, traducidos, parecen vitrales pardos, casi impenetrables, o como dijera José Emilio Pacheco, Goethe, Gedichte, orbes de música verbal, silenciados por mi ignorancia del idioma. Sin embargo, hay una puerta capaz de abrir estos mundos, y son las composiciones de los músicos congeniales, que permiten a todos los oyentes sentir esta armonía verbal musical de los Lieder con la letra de Goethe. El escritor Thomas Mann dijo sobre Goethe: yo lo amé siempre con un amor que era extremada simpatía. No había ejemplo en el mundo del espiritual que hubiera podido volverme con tanta confianza. ¿Qué opinan de Goethe nuestros creadores e intelectuales? Ana Cecilia Terrazas nos tiene varias respuestas. La fama, el dinero y el poder pueden caminar paralela o conjuntamente con los artistas. El mito fáustico, en el que se tranza el alma, lo exploran desde su perspectiva el escultor Sebastián, el poeta Pedro Serrano, la soprano Claudia Montiel y el escritor Fabricio Mejía Madrid. Estamos hablando de varios demonios, ¿no? De varios diablos, por decirte algo. En el cantante, bueno, en el artista específicamente, es muy peligroso. Muchos artistas venden su alma al diablo, ¿no? Porque sacrifican muchas cosas en detrimento de la obra, pero con tal de ganar un poco de dinero. Si tú traduces eso a lo que le puede pasar a cualquier escritor, es que los beneficios que le puede dar un espacio de poder o una condición de poder sobre los otros, no en su propia escritura, sino en la relación con fuerzas malignas, por decirlo de algún modo, lo que va terminando pasando, que es lo que le pasa a Fausto, es el silenciamiento y es una obra que se va volviendo cada vez menor. Los escritores todos son, digamos, Juan Rulfo, pero llevado a la literalidad. La búsqueda del padre, de ese fantasma que es el poder para los escritores, siempre es, en la mayoría de los casos, no diría que una venta del alma, pero a veces una venta de la pluma. En el caso de otro tipo de demonio, estamos hablando del arte mismo, pero por una necesidad altamente egoísta, ¿no? Los seres humanos en general estamos siempre subiendo y bajando. A veces estamos en el filo, a veces vendemos el alma, pero luego la rescatamos. El real trabajo del artista es una introspección y un viaje a uno mismo y conocerse a uno mismo. El cantante específicamente, al momento de estar enfrente de un escenario, eso es en términos de lo que debería de ser para mí, ¿no? Uno se desnuda ante el público, desnudas tu alma
desnudas tu ser. Lo que le pasa a un escritor que no está preguntándose a sí mismo y buscando dentro de sí mismo y en su relación con el mundo una construcción de figuras, de historias, de dudas, lo que le pasa es que se va cancelando aquello que puede preguntar. Siempre cae uno en la tentación, ¿no? En la tentación del dinero, en la tentación del ser aceptado. Ese es el otro demonio fuertísimo. Tiene que ver también con, creo yo, con la importancia o no, o la relevancia social que tienen los escritores en el país. Ese descuido de la sociedad, ese aislamiento en el que se sienten los escritores o se sintieron durante tantas décadas de la posrevolución, creo que les hizo vender su alma al diablo o hablar siempre para el poder. Que en el sentido creativo hay artistas que se subliman tanto que de lo divino pasan a lo demoníaco y piden y se entregan y hacen rituales y hacen representaciones plásticas vendiendo su alma al diablo. Cuando uno tiene miedo, te empiezas a poner caras, te empiezas a poner máscaras, empiezas a hacer la típica falsa diva, ¿no? Es muy difícil decir yo me lavo las manos y yo estoy libre y yo no tiro la primera piedra, ¿no? Todavía hasta la fecha, decir que eres escritor es como decir que te dedicas a algo mientras consigues un buen trabajo. Quien no padece la duda y la necesidad de preguntar detrás de las esquinas qué pasa, termina por estar sentado. Ese es el infierno, ¿no? Claudia Hernández de Valle Arizpe en esta ocasión nos recomendará libros y lecturas que giran alrededor de la figura de Goethe. Entre los libros escritos sobre Goethe en español y que no se limitan al aspecto biográfico, sino que incursionan también en el terreno de la crítica literaria, uno de los más hermosos sin duda es Trayectoria de Goethe, escrito por Alfonso Reyes y publicado por primera vez en 1954 por el Fondo de Cultura Económica. La verdad es que Goethe ha sido desde siempre inagotable fuente de interés por ser un autor en el que convergen el rechazo al racionalismo, el clasicismo, el romanticismo, el humanismo y el genio. Un caso, escribió Reyes, de simultaneidad prodigiosa e irrepetible. Figura, obra, carácter y tiempo histórico han hecho de Goethe el objeto de múltiples estudios, incluso de sus contemporáneos. En esa línea es fácil entender que nuestro más grande humanista haya escrito este libro producto de algo que Goethe siempre defendió: la necesidad de escribir a partir de un conocimiento totalizante y no aislado de una idea o de una obra. Bajo esa constante, pues, trayectoria de Goethe se detiene en asuntos necesarios como la infancia del poeta, su relación con la madre, sus vínculos con la naturaleza, el mundo exterior y lo que Reyes llama el estado mercurial del autor, que culmina con la escritura justamente del Werther. Alfonso Reyes explica en este libro también los porqués de un tránsito aparentemente violento y para muchos incomprensible, pero visible en la distancia enorme que hay entre el autor de Las desventuras del joven Werther y del Fausto, y que en opinión de Reyes no responde sino a las muy naturales causas de la madurez. Un capítulo particularmente hermoso que destaco de este libro es el destinado a describir el viaje que Goethe hizo a Italia cuando tenía 37 años de edad, un viaje que duró 2 años y que lo marcó y lo cambió para siempre. Habla Reyes de una segunda metamorfosis que se dio a raíz de este viaje. La primera fue la de Weimar. Además del asunto de las mujeres importantes en la vida de Goethe, amores platónicos y reales, de juventud y también de vejez, en este libro destaca la selección de cartas citadas y de anécdotas sobre la amistad de Goethe con el gran poeta alemán Schiller. Y también parte del libro está destinado a hablar sobre la relación que tuvo rápida, vertiginosa, pero que lo marcó para siempre con el poeta inglés, con Lord Byron. Cierro leyendo un breve fragmento de este libro, de la parte final sobre la vejez y la muerte de Goethe, y que resume el renovado deslumbramiento de Alfonso Reyes cuando enuncia las maravillas que el poeta alemán nos legó.
Dice, a su muerte dejó trazados 1000 senderos. El lirismo personal, el drama gótico, el romanticismo, la moderna tragedia, un nuevo clasicismo y el concepto de la literatura mundial. El entendimiento filosófico de la ciencia, el transformismo y el darwinismo. El sentido general de lo europeo y la futura sociedad de naciones. Goethe sentía un respeto religioso ante las cosas, ante las realidades. Por ello afirmó que antes de cantar debe el poeta vivir. Y así vivió este hombre inabarcable, dejando que todo llegara a él, abandonándose a la vida por completo aún ante la muerte y exigiendo en sus momentos últimos luz más luz. Hemos llegado así al término de nuestro programa de hoy. Yo los invito a que, como siempre, nos acompañen en la próxima emisión de Asterisco. Recuerden de enviarnos todas sus sugerencias y comentarios. Y también los invito a que asistan al Centro Nacional de las Artes el próximo 26 y 27 de octubre, aquí en la Ciudad de México, para que asistan, si les es posible, al coloquio en torno a los 250 años del nacimiento de Goethe. Gracias y hasta el próximo programa. Es war einmal ein König, hat einen großen Flug. Den liebt gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief seinen Schneider, der Schneider kam heran, da sich stemmt und Versteiner und miss in Hose an. Und in Seide war nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hatte auch ein Kreuz daran und war zugleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auf großer Stern. Am Hofe, die waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe gestochen